Buenas tardes, Julián de Sousa te saluda. ¿Cómo estás? Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer como siempre. ¿Qué decís? Bien, bien, Hugo. Bueno, el gobierno viene con 2 semanas donde dio dos buenas noticias. Una, el acuerdo de la deuda, por lo menos en el tramo privado, y ayer la producción de la vacuna en nuestro país. Vamos a charlar con vos el tema de la deuda. Es noticia que ya tiene una semana, pero no queríamos dejar de tener esta conversación con vos. Y me gustaría hacer una primera pregunta tal vez más sencilla. A mí, a Julián, al que está escuchando, a la Argentina, argentino, compañera, compañera, ¿en qué le sirve el acuerdo de la deuda con los privados? Bueno, es no tan sencilla la pregunta, es oportuna, te diría. Ujú. Eh, la verdad es que ayuda y mucho. Para ponerlo en perspectiva, hasta los mayores detractores de la política económica del gobierno, del peronismo, si lo querés, eh, auguraban un verdadero desastre en caso en el que Argentina, en el marco externo, el marco internacional, a partir de la pandemia, no acordara con acreedores internacionales. La verdad es que las probabilidades de un aceleramiento de la crisis económica, en el caso de no acuerdo con acreedores internacionales, era muy alto. La verdad es que al hombre de a pie, a nosotros, a los consumidores, a los trabajadores, a quienes vivimos en este país, nos va a beneficiar, o por lo menos nos evita una crisis mayor. Argentina transita una crisis económica, por supuesto social, profunda. Digo, a la pandemia ingresa la economía argentina con una situación muy delicada, una inflación elevada, una de las más elevadas del mundo, un nivel de pobreza muy alto, y una macro absolutamente desequilibrada. Sí. A esto se le suma la pandemia. eh, si nosotros como economía, como país, no lográramos obtener un marco de certidumbre futura a partir de acordar nuestra deuda, nuestros compromisos financieros futuros, Ujú. la verdad es que la cosa se hubiera complicado mucho más. ¿Qué Claro. le agrega, qué aporta el acuerdo con acreedores a la economía argentina? Certidumbre. Esa La, es una palabra muy interesante. Yo tengo toda una cuestión al respecto de esto. Porque así, como muchos empresarios, no todos, pero sí algunos o muchos economistas más ortodoxos y más liberales hablan de la famosa certidumbre, yo digo que el laburante también necesita certidumbre. sí, ¿No? O sea, absolutamente, no, estabilidad absolutamente. laboral, negociaciones Es que colectivas de trabajo, está, saber está, cuánto va a ser su pauta de aumento, el pero aguinaldo, por los ejemplo. agentes económicos, que lo somos todos, como trabajadores, Exactamente. consumidores, todos somos de alguna forma agentes económicos, necesitamos certidumbre futura para Ujú. nuestras operaciones, para nuestras decisiones de ahorro, de consumo, de producción, de trabajo, etcétera. Y esto me parece el punto central que le agrega un acuerdo con acreedores internacionales. Se habla también de y es concreto y está muy bien, de un ahorro muy fuerte, de alrededor de 40.000 millones de dólares en los próximos 10 años a partir del acuerdo, y efectivamente es así. Pero te diría que algo me parece, como macroeconomista, superior todavía al ahorro, que efectivamente es muy importante, que se genera a partir del acuerdo, es darle previsibilidad a la economía Ujú. argentina, darle previsibilidad a la producción, al trabajo. Cuando digo certidumbre, en contraposición a lo que estaba pasando hasta acá, antes del acuerdo, que era una incertidumbre total, no desatiendo la posibilidad de que exista, de que continúe existiendo riesgo. Argentina es una economía que todavía se mantiene y va a tener un enorme proceso, un enorme desafío para sortear la crisis económica y social que transita, y los riesgos no desaparecen. Hay que diferenciar claramente lo que es un riesgo, que es cuantificado y que es concreto, pasa en todo el mundo, con la incertidumbre, con el no saber cuánto vamos a pagar, si vamos a ser atacados Ujú. judicialmente en un tribunal del extranjero por un grupo de bonistas que nos genere una carga financiera en el futuro incierta, que no sabemos. Ha pasado, Argentina ha sorteado
ataques judiciales desde el exterior y ha tenido que pagar compulsivamente cantidad de divisas sin tenerlo previsto. Digo, lo que le aporta el acuerdo, como te decía, es a empresarios, trabajadores, consumidores, es un marco de certidumbre, de previsibilidad futura. Argentina sabe que a partir de firmado el acuerdo, por los próximos 5 años va a tener una erogación, va a tener que pagar al exterior, a los bonistas extranjeros, no más de 6.000 millones de dólares. Lo firma, lo tiene certeramente acordado. A partir de allí, otros compromisos de pagos vendrán. Digo, esto no estaba hasta el acuerdo del 3 de agosto. Se anunció el 4 de agosto, se terminó de cerrar en la madrugada del 3. Esto no estaba. Argentina transitaba la crisis sanitaria, por supuesto que vive a partir de la pandemia el mundo, social y económica, en un marco en peores condiciones que el resto del mundo, con la incertidumbre de no saber cuáles van a ser los pagos que deberíamos hacer en el futuro. Bueno, esto se saldó. Y es por esto que el acuerdo es tan importante. Por supuesto que Argentina, de vuelta, transita una de las crisis económicas y sociales más importantes de su historia. Esto, digo, está fuera de discusión. La verdad es que la situación es tremendamente delicada. Ahora, tener un marco para posibilitar políticas públicas que permitan la recuperación, y este marco es, bueno, en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, ¿cuáles son tus compromisos de pago? No vas a poder ser atacado judicialmente por acreedores internacionales en Nueva York, por ejemplo. Claro. Esto es fundamental, porque el empresario que evalúa construir una fábrica, que evalúa ampliar su fábrica, que evalúa tomar nuevos trabajadores para generar mayor producción, es decir, para generar o comenzar el proceso de recuperación que indefectiblemente se va a concretar en el mundo y también en Argentina. Bueno, para esto el empresario necesita algún marco de previsibilidad, algún marco de certeza respecto de cómo va a venir la macroeconomía argentina. Y el gobierno, sin un acuerdo, sin una cuestión absolutamente concreta respecto de cuáles van a ser sus compromisos financieros, no podía entregarle al sector privado este marco. Bueno, por eso es importante. Hay un ahorro importante, fundamental, es cierto. Hay 40.000, están en juego, a partir de los anuncios por parte del gobierno, 40.000 millones de dólares de ahorros en materia fundamentalmente de pago de intereses. Bajó mucho la prima de rendimiento. El gobierno logró bajar los intereses de un 7% anual en dólares a un promedio del 3%. La verdad es que es un número importante. Es un número importante. El mundo está en tasas, te diría, muy cercanas al cero, y Argentina pagaba tasas increíblemente altas, como en el orden del 7%. Bueno, hay mejoras sensibles. Ahora, es importantísima la previsibilidad que se le entrega a partir de un marco de acuerdo al sector privado para que empiece un proceso de recuperación. Yo creo que ahí está también el valor intrínseco del acuerdo, del canje. Bien, Hugo, para finalizar, el anuncio de ayer del presidente, las palabras de hoy de Ginés González García, de que la Argentina va a producir la vacuna, que la va a tener en el mismo momento o tal vez un poquitito antes que el resto del mundo, que el costo de la vacuna va a ser entre 3 y 4 dólares. En la cabeza de los hombres que manejan empresas, que manejan finanzas y demás, ¿genera también una buena expectativa a futuro? Sí, claro. Definitivamente, digo, como decíamos hace un momento, el mundo vive una crisis inédita económica. El mundo se paralizó en abril-mayo del 2020. Asistimos a una nueva era en donde el mundo paraliza su comercio y producción. Gran parte del mundo, te diría 2/3 partes del mundo, con restricciones sanitarias, con restricciones de movimiento, 2/3 partes de la población del mundo. Todo India con cuarentena, ha sido inédito lo que ha pasado este año. Bueno, esta situación, por supuesto que ha introducido al planeta en un marco de tremenda caída de la producción y del consumo. Empieza a tener un horizonte de finalización, es decir, hasta hace un mes
el mundo no tenía un horizonte de término, de fin de esta crisis inédita. Bueno, que el mundo, a partir del surgimiento de vacunas, la rusa, la inglesa, la de Oxford, en China, en Estados Unidos, es decir, el surgimiento, la compulsa, la competencia de avances científicos que permitan entregarle a las economías del mundo, independientemente de cuál de cuál sea la vacuna que toque, que evidentemente será la de Oxford en Argentina y en Latinoamérica, esta certidumbre, este horizonte le permite al empresario, le permite al mundo económico prever tiempos en la recuperación, le permite establecer los plazos para comenzar a reactivar la actividad económica. Y eso es fundamental. Es un poco lo que te decía antes. Cuando vos sabés o de alguna manera podés prever, cuantificar lo que viene en el mediano plazo, bueno, tus decisiones van en una línea. Cuando el futuro es totalmente incierto, cuando no hay ningún tipo de definición sobre el futuro, bueno, tus decisiones en general son a la retracción, a la no acción. No tenés posibilidades de moverte. Bueno, yo creo que es fundamental. Lo que pasó ayer, lo que viene pasando respecto a los avances científicos, respecto a la vacuna, le va a dar un impulso a la actividad económica en los próximos meses que no teníamos, que no era posible hasta tener la posibilidad de la recuperación total. Porque lo hemos charlado con vos, lo hemos charlado en algún programa anterior. Independientemente si los gobiernos o no aplican restricciones desde la esfera de gobierno al movimiento, restricciones sanitarias, la cuarentena, el distanciamiento, las cuestiones de restricción se terminan dando de hecho. En las economías en donde no se impuso desde los gobiernos centrales o desde los gobiernos federales, es el caso de Brasil, en donde el gobierno federal no ha tenido una política tan estricta respecto a la cuarentena, en Estados Unidos lo mismo, la verdad es que la cuarentena se termina implementando en el sector privado, en los estados, en los estados provinciales, en los estados federados. Digo, la verdad es que la economía cayó en casi todas las regiones del mundo, cayó casi de igual manera en todas las regiones del mundo. Si vos haces un comparativo, lo que pasa en Europa con América del Norte y América del Sur, la verdad es que independientemente de que se hayan centralizado desde el gobierno central o federal las decisiones de restricción, las economías cayeron. Es decir, la gente deja de consumir, la gente deja de producir, las fábricas que no están obligadas a cerrar con contagios dentro de sus instalaciones se ven obligadas de hecho a cerrar. Digo, la economía se ha resentido, hemos caído en términos de caída libre en los últimos meses mucho. La certeza de alguna manera en el tiempo, 6 meses, 1 año, 3 meses, el tiempo que sea, que en principio estaría programado para el primer semestre del 2021, pero digo, la certeza sobre la posibilidad de solución de la pandemia, bueno, al sector privado, al sector económico, le entrega una herramienta fundamental para proyectar la recuperación de la economía. Todos queremos recuperar la economía, en todo el mundo. Sin duda. Pero si no tenés certeza sobre cuándo vas a tener una finalización de la pandemia, es mucho más lento y complicado. Bueno, esto me parece es una noticia excelente en ese sentido, ¿no? Bárbaro. Hugo, te agradecemos mucho el contacto, un gran abrazo y hablamos la próxima. A disposición, Julián, un abrazo. Hasta pronto. Hugo Vázquez, economista, ex auditor de la Ciudad de Buenos Aires, 13 horas 2 minutos. Desde la web www.larz.com.ar hacia todo